Buenas tardes a todos y todas. Les habla la profesora Constanza Díaz, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, Esta es una sesión más de nuestro espacio Escuela Abierta. Es un ciclo de conversatorios que se han generado desde extensión y proyección social de la Escuela de Salud Pública en el marco del tiempo de pandemia. Hemos ya desarrollado varias actividades con muy buena acogida y es un espacio que fue creado también atendiendo una solicitud de nuestros estudiantes de posgrado, eh, donde solicitaban que todos los desarrollos que nuestros profesores están teniendo relacionados con esta situación se pusieron en conocimiento de los estudiantes y los demás profesores como una forma también de incentivar la discusión académica, proporcionar nuevos conocimientos, mostrar habilidades y asuntos pues que son muy importantes en este momento. O sea, aprovechar también esta oportunidad, esta situación es muy difícil, pero también genera oportunidades y la idea es aprovechar estas oportunidades para aprender nuevas cosas. Hoy entonces tenemos un tema específicamente definido que es la presentación del sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de pandemia COVID-19. Es un proyecto que fue presentado por varias instancias de la universidad. Ahora le voy a pedir a los profesores que amplíen un poco el proceso de, de cómo se gesta, digamos, este proyecto ante MinCiencias y que logra ser aprobado. Y están entonces con nosotros para compartir esta experiencia de proyecto el profesor Daniel Cuartas, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. El profesor es además eh, investigador vinculado al Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la escuela. Él ha participado en 7 proyectos de investigación, entre los cuales se destaca este proyecto y bueno, tiene una experiencia, una habilidad, un conocimiento que puede compartir con nosotros y en los cuales es idóneo. El profesor Carlos Alberto Arango Pastrana, doctor en Organización Industrial y Empresa y Gestión de Empresas, investigador vinculado al Grupo de Investigación en Logística y Producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Se destaca por su amplia experiencia en temas logísticos y ha participado en 7 proyectos relacionados con sistemas integrados logísticos. Y el profesor Ciro Jaramillo Molina, postdoctorado en urbanismo y ordenación del territorio, investigador vinculado al Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Él ha participado en 25 proyectos de investigación, los cuales han estado relacionados con la implementación y el diseño de sistemas logísticos que permiten la optimización y eficiencia de las cadenas de abastecimiento, y se destacan diferentes trabajos de modelo de accesibilidad implementados. Estimados profesores, si ustedes quieren ampliar o precisar alguna de la información dada sobre sus perfiles, pues pueden hacerlo a partir de este momento. Dejo la sesión en sus manos y estaré muy atenta para recoger las preguntas y los comentarios que los participantes hagan en el chat y poder responderlas al final de su presentación. De nuevo, les agradezco que hayan aceptado esta invitación de la escuela y también, por supuesto, a todos nuestros participantes, a los estudiantes, a los profesores y egresados también muchas veces se conectan a estas actividades por su presencia y sobre todo su persistencia en estos espacios. Adelante, profesores. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para compartir el proyecto. Antes de iniciar, pues decirles, el título del proyecto es Sistema de Gestión Logística Local en escenarios de riesgo de pandemia COVID-19. La sigla que hemos definido para este proyecto es SIGELO. SIGELO es un sistema de información que nos permite planificar los movimientos de las personas y ver una relación que tiene estos movimientos hacia lo que es la propagación del virus COVID-19 coronavirus. Este proyecto se presentó a la convocatoria MinCienciatón que realizó el Ministerio de Ciencias en el mes de marzo
con el propósito de precisamente de encontrar iniciativas que permitieran aportar a la solución de la problemática que estamos atravesando a nivel mundial. En ese sentido, pues nos unimos 3 profesores, los que estamos en estos momentos en la presentación, cada uno de una facultad, para proponer un proyecto que creíamos que le aportaba a esta solución, y lo presentamos en nombre de la Universidad del Valle, ya que los 3 somos profesores de la universidad. Pues de mi parte voy a dar una introducción y luego le daré el espacio a los otros profesores. La iniciativa surge por un contexto que lo estamos viendo todo el tiempo, asociado a lo que es la propagación del virus. No hemos cambiado esta diapositiva, esos fueron los primeros informes que salían por los meses de abril, cuando se gestó el proyecto, entre marzo y abril, y teníamos pocos casos en el país, y se empiezan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. La primera fue la 457 del 22 de marzo. Ese aislamiento preventivo tenía diferentes excepciones, y esas excepciones era entendiendo que las personas debían aprovisionarse, algunas personas debían de trabajar, debían mantenerse unos servicios básicos a nivel nacional, y esto hacía que, digamos, de alguna manera la medida tuviera unos posibles focos de propagación o unas posibles situaciones en los cuales, al no cumplirse, pues se generará no los efectos deseados. Entonces esa fue un poco la motivación, la discusión inicial, en la cual pues, los 3 investigadores que estamos aquí empezamos a debatir cómo eso era una problemática, o sea, esa solución igual planteaba unas problemáticas, y de alguna manera queríamos abordar esas problemáticas. En ese sentido, inicialmente fuimos los 3, a estos momentos han entrado 2 profesores más de la Universidad del Valle. Entonces está el profesor Daniel Cuarta, el profesor Ciro Jaramillo, cada uno desde su disciplina y desde su enfoque. Y luego incorporamos 2 colegas más, el profesor Víctor Buccelli de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, y trabajando todo lo que es la parte de inteligencia artificial dentro del proyecto, y la profesora Vivian Chut, que es una profe que está en la sede Zarzal de la Universidad del Valle, pero que trabaja todo el tema asociado a la logística y principalmente logística humanitaria. Entonces, el objetivo principal de Sigelo es diseñar un sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de epidemia que permite una planeación y actuación de manera efectiva ante los desplazamientos de la población y su relación con la propagación del virus COVID-19. Aunque la motivación es todo lo que estamos viviendo relacionado con el virus, podemos decir que Sigelo nos permite tener una herramienta que podría ser vigente en otros tipos de escenarios parecidos, no necesariamente asociados al COVID. Nuestra motivación es asociada, como vemos en el gráfico, que tenemos unas personas que hacen parte de unos núcleos familiares que se deben desplazar o movilizar diariamente a partir de 3 principales situaciones. Uno, las laborales, que se representa con la red de la izquierda, personas que debían o todavía siguen trabajando porque su profesión o la labor que desempeñan está dentro de las excepciones y está dentro de las actividades que requieren ese tipo de desplazamientos para poder cumplir sus funciones, no por unos centros de venta de servicios o de bienes que son considerados esenciales y han estado activos, y cada vez se van aumentando más a partir de lo que ha sido la flexibilización de la contingencia. Luego está otra red, que es la de los supermercados, la izquierda, la derecha superior, que está asociado a pues cada que una persona debe de ir a estos centros para abastecerse. Y por último, la red de servicios de salud, donde una persona, no por temas de COVID, aunque es una de las posibilidades y de las causas, pero por otros temas de salud, debe desplazarse para poder ser atendido bajo esta necesidad. Entonces, cada que un individuo sale, pues se desplaza por sistemas de transporte públicos o privados, y estos sistemas de transporte son posibles puntos de propagación del virus, o también asociados a unos elementos propios de los riesgos que puede correr cada persona dependiendo a qué punto se está desplazando. Entonces, un poco en esta esquematización nos proponemos 3 objetivos: uno centrado en la población, otro centrado en esa infraestructura, y un tercero centrado en la logística, que son esas relaciones de información y desplazamientos y movimientos.
Entonces aquí paso pues para que cada uno, nosotros tres, cada uno somos el líder de un objetivo dentro del proyecto y paso a que cada uno de los profesores exponga su objetivo. Entonces en el objetivo 1 le doy el paso al profesor Daniel. Listo. Siguiente, Carlos, tú tienes el control de la Sí, presentación. un momento que no pasa, ya pasó. Ok, digamos, el objetivo número 1 de este proyecto se va a concentrar en evaluar eh, la vulnerabilidad poblacional de la ciudad de Cali. Si quieres, pasa a la siguiente, Carlos, por favor. Y digamos, para, para abordar este asunto de la vulnerabilidad frente al COVID, vamos a hacer un abordaje de tipo poblacional, ¿cierto? Y asumiendo un poco la definición de vulnerabilidad que adopta la Organización de las Naciones Unidas en términos de prevención de riesgo, entendemos la vulnerabilidad como eh, un, una característica que tiene la sociedad, pero es una característica que está construida de manera histórica, ¿cierto? Y que también tiene, es biosocial, ¿cierto? Entonces, para nosotros, la vulnerabilidad como tal es, hace referencia a esos, digamos, ese carácter histórico y biosocial que termina expresándose o termina dando cuenta de procesos de fragilidad que tienen unos valores inextricables y que derivan en que las características de las personas y de los grupos poblacionales eh, presenten una serie de morbilidades, condiciones sociales y culturales y económicas que influyen en la capacidad que tienen estos grupos poblacionales para hoy hacer frente, resistir y también para recuperarse los efectos adversos que está presentando el coronavirus para esta sociedad. Actualmente hemos definido la vulnerabilidad a partir de 5 dimensiones. Una primera dimensión sería la dimensión socioeconómica, en donde estaremos empleando distintos tipos de indicadores como el estrato socioeconómico, la informalidad laboral, índices de hacinamiento, servicios, cobertura de los servicios básicos y telecomunicaciones. También estamos integrando el índice de pobreza multidimensional que realiza el DANE. Otra dimensión sería todo lo que tiene que ver con el acceso a salud, para hablar de, digamos, cuál es el nivel de aseguramiento de la población, cuáles son las barreras de acceso a salud, cuál es la cobertura del CISBEN. La otra dimensión tiene que ver con esas condiciones bio de las personas y esa fragilidad biológica que puede estar determinando y que puede estar afectado por el COVID, pero incluso por otras morbilidades. Entonces tiene que ver en este caso específico la densidad de personas mayores de 60 años. Estamos intentando recoger a escala de manzana o barrio la tasa de incidencia de tuberculosis como un indicador asociado de pobreza y estamos intentando obtener por parte del DANE todo lo que tiene que ver los porcentajes de comorbilidades que teóricamente están asociadas y ligadas a COVID, como hipertensión, diabetes, obesidad y algunas afecciones respiratorias. Otra de las dimensiones muy importantes es lo que tiene que ver con factores demográficos a escala manzana y tiene que ver con la población del porcentaje de población por etnias, densidad poblacional, utilizando los datos del censo del 2018 y porcentajes de escolaridad. Y finalmente, la última dimensión que vamos a estar abordando en este índice de vulnerabilidad es una dimensión que tiene que ver con lo social y estamos intentando levantar esta información. Digamos, esta es para mí es la dimensión más difícil, que tiene que ver con lo institucional y las relaciones sociales, que sean esa presencia institucional y ese tejido social que se ha dado en medio, digamos, de esta circunstancia, y tiene que ver con las ayudas o soporte social que de alguna manera
hemos construido como sociedad a partir de distintos tipos de redes, mirar la cobertura de pensión, digamos, a escala de barrio, y de alguna manera dar cuenta de las intervenciones realizadas por los entes territoriales y un poco para intentar rastrear ese tejido social y ese tipo de colaboraciones que surge entre las personas y en la sociedad. Digamos que teniendo en cuenta estas 5 dimensiones, construiremos un índice de vulnerabilidad jerárquico, y la idea por el momento que tenemos es utilizar lógica difusa para interactuar y para integrar todos estos indicadores. La idea principal es que con este índice de vulnerabilidad se dé información del contexto en el cual se está desarrollando digamos, hoy la epidemia del COVID, pero también eso, al entender la vulnerabilidad con un carácter histórico y biosocial, se busca dar cuenta también de esos factores estructurantes que tiene la sociedad y que no solo pueden estar relacionados con COVID, sino que van a estar relacionados con elementos y configuración de inequidades en la sociedad de Cali, una sociedad altamente segregada. Entonces, estamos intentando construir un índice que sirva para eso, pero que a su vez se relacione y alimente los componentes de los otros proyectos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la gestión logística, cómo las decisiones que se tienen que tomar en términos de gestión logísticas van a estar mediadas por entender este índice de vulnerabilidad, y que esperamos poder tenerlo en una escala de manzana, si no, estará en una escala de barrio. Ok, muchas gracias, Daniel, muy amable. Quisiera compartir entonces lo relacionado con el objetivo 2, como hizo el preámbulo el profesor Carlos y lo que ha comentado el profe Cuartas. El grupo de investigación de transporte, tránsito y vías que se ha vinculado a esta iniciativa tiene como responsabilidad plantear un aporte que se asocia al objetivo número 2, y voy a leer textual y ahora procedo a explicar un poco más eso. Es determinar los puntos de concentración de la población en escenarios de pandemia mediante índices de accesibilidad. Aquí quisiera hacer alguna consideración, y es que si bien es cierta la percepción que tiene el ciudadano del común en términos de las trayectorias y la movilidad de las personas se asocia a otro tipo de indicadores en términos de tráfico o tránsito, generalmente se usan métricas como congestiones, colas, velocidades, vehículos por hora, ciclos semafóricos. Y cuando se habla de movilidad, se habla básicamente de personas que viajan por un corredor o a través de un modo de transporte. Hemos escuchado con frecuencia que el mío mueve 400, 500.000 personas por día, pero que no es lo que se ha presupuestado. Entonces, lo innovador del proyecto es que el matiz que se le está dando al proceso de las trayectorias de las personas sobre el territorio urbano de Cali es sobre los indicadores de accesibilidad. Ahora explicaré un poco más de qué se trata esto de la accesibilidad. Esto en un ambiente o en un contexto de la red de salud, la red de supermercados y tiendas que se ajustan a la explicación del objetivo general que hizo el profesor Arango, la red de empresas productoras de las cadenas de abastecimiento esenciales y el sistema de transporte público. Aquí en la imagen ustedes pueden ver unos mapas de la ciudad de Cali. El del centro es a nivel de comunas y al lado derecho está a nivel de barrios. El que está en el centro es un ejercicio que hicimos nosotros básicamente en un modo de transporte en especial, que es el sistema de bicicletas, con la red de bicicletas prevista en el Plan Maestro de Ciclorrutas del año 2005. Aquí lo que queríamos básicamente era medir la accesibilidad a dos usos del suelo específicos, que eran instituciones educativas y situaciones específicamente de empleo. Como ustedes pueden apreciar allí, el del lado izquierdo se ve un poco más oscuro el verde porque obviamente hay una concentración importante de empleo en el centro de la ciudad, y por lo contrario al lado derecho se ve ese acentuado verde al lado oriente de la ciudad en términos de la concentración de escuelas. Aquí vamos adelantando un poco, y lo que nos interesa en este caso, más que la red en términos de trayectoria y cuánta gente viaja por allí o cuántos carros van por allí, es los destinos y los orígenes de las personas. Siguiente, Carlos.
Aquí quiero ilustrar un poco de qué se trata esto. La accesibilidad básicamente lo que busca es, de alguna manera, medir las posibilidades de oportunidades o facilidades que pueden alcanzar los ciudadanos a través de un modo de transporte. Cuando uno habla de eso de alcanzar oportunidades o servicios o usos del suelo para desempeñar ciertas actividades, pues va de la mano de lo que mencionó Carlos en el objetivo general, y es básicamente que después de las características de las medidas de confinamiento que se han planteado y las diversas modificaciones que han tenido a través del tiempo en esta ventana de 2-3 meses, pues obviamente obedece a que hay personas que necesitan ir a su lugar de trabajo o a sus actividades y que se consideran esenciales, o por el contrario, que en la apertura desde el punto de vista de la economía urbana es necesario irlas incorporando. Y se relaciona también con el objetivo 1 que mencionó el profe Daniel ahora, y se refiere básicamente a las características de la persona o el individuo que realiza esa movilización a través del territorio para llegar a esos destinos. En ese orden de ideas, la accesibilidad, insisto, que es la facilidad, una métrica que mide la facilidad de oportunidades o la cantidad de oportunidades que puede acceder una persona de acuerdo a las actividades que quiere con relación al uso del suelo que lo puede permitir, relaciona 3 elementos fundamentales: el individuo, que se asocia al origen, donde reside la persona; el destino, que es donde efectivamente la persona va a ejecutar unas actividades y el uso del suelo se lo permite; y lo que enlaza o lo que hace el link entre estos dos puntos, entre el origen y el destino, que es el sistema o el modo de transporte. Por eso la diapositiva muestra esos 3 elementos. Al lado izquierdo aparece la densidad poblacional, y apreciamos obviamente que las comunas 1, 18 y 20, que están en el costado occidental, pues tienen una densidad poblacional alta, fuerte, y lo que apreciamos en la comuna 15, 14, 21, la 6, en el norte y en el oriente, pues es apenas lógico y empíricamente lo percibimos, que hay una densidad poblacional importante. Allí, digamos, se enfoca fuertemente el objetivo 1 en términos de vulnerabilidades, que uno presumiría que existirían allí importantes valores. Sin embargo, pues para eso obviamente es el ejercicio que se está haciendo, y no solamente desde el punto de vista poblacional, sino en las demás dimensiones que mencionó Daniel. Al lado derecho, en términos de empleo, Cali aún se considera que es una ciudad monocéntrica, aunque aparecen unos centros emergentes en el sur y en la zona oeste de la ciudad, pero todavía la concentración de viajes por motivo de empleo en el centro es muy fuerte. Ahí tenemos los extremos de la articulación entre el origen y el destino: población, hogares, empleo, para este caso esa dimensión. Cuando aparezca en escena, por ejemplo, colegios o universidades, aparecerán obviamente otros lugares de destino importantes. Y las dos del centro que están allí, que aparecen ustedes en la pantalla, aparece transporte público, que son todas las redes troncales, pretroncales y alimentadoras del sistema de transporte masivo, y todas las paradas del mismo, incluyendo estaciones para cada uno de los corredores. Y al lado derecho del centro aparece la red de ciclorrutas. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, nosotros tenemos población, podemos mencionar o podemos trabajar, esa es la idea, con diferentes sectores poblacionales o colectivos de la población, es decir, por grupos etarios, por características socioeconómicas, por estructura familiar, por nivel de escolaridad, por posesión de vehículo, diversas dimensiones. Podemos hacer el análisis desde esta perspectiva. Y al lado extremo derecho, que el empleo puede ser uno de los motivantes, obviamente es el más importante, luego lo sigue el estudio, después otras diligencias, salud, etcétera, que ahí tendríamos los extremos. Y en la parte de transporte tenemos en este caso público, que es muy importante y sabemos las dificultades que se tiene ahora con la restricción de la capacidad 35%, y las ciclorrutas que se han venido de alguna forma implementando con relación a seleccionar ciertos carriles de tráfico privado para que lo utilicen las bicicletas. Pero aparecerá también aquí el transporte privado o la red de ambulancias. Entonces tendríamos básicamente los escenarios para conectar orígenes y destinos a través de los modos de transporte. En el ámbito específico del proyecto también nos interesa reconocer como esos usos del suelo importantes, claro está, y es coyuntural, las unidades de atención en salud. Las características de UCIs que puedan estar disponibles en cada uno de estos elementos. Poder contar en tiempo real o cuasi real la disponibilidad de lugares o camas que existirían para cada uno de estos requerimientos. Igual, al lado derecho, en términos de usos del suelo, podríamos tener, por ejemplo, centros de abastecimiento. Más adelante
En el objetivo 3 se hablará mucho de esto en caso de ayudas humanitarias o cualquier otro elemento de apoyo de la administración municipal a la población más desfavorecida. Y al lado izquierdo, en términos de población, también podríamos hablar de métricas distintas, es decir, cuando se abre, por ejemplo, para que puedan salir las personas de tal edad o determinadas características, pues podemos de alguna forma hacer sensibilidades en los escenarios de accesibilidad dependiendo de las medidas que vaya tomando el gobierno local o nacional. Básicamente eso es lo que quería comentarles. Estoy dispuesto ahora con mucho gusto a atender las preguntas o inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ciro y profesor Daniel. Pasamos al objetivo 3, que el objetivo 3 es un poco el que le da el matiz al proyecto, pero que realmente se basa en todo el trabajo que se puede hacer en el objetivo 1 y el objetivo 2. Leo el objetivo para hacer la relación. El objetivo 3 es proponer un modelo de gestión logística de abastecimiento local que minimice el riesgo de la propagación del COVID-19 a partir de la reducción en los desplazamientos de las personas. Yo soy experto en logística y la gestión logística atiende la gestión de los flujos de bienes, estamos hablando de una cadena tradicional, y los flujos de información asociados a esos bienes, y los actores o eslabones relacionados a que ese flujo se dé, supermercados, transporte. Entonces, eso es lo que estudia la logística. Digamos, cuando empecé yo a analizar las exenciones que hacían el gobierno por componentes de lo que era la cuarentena, pues veía una relación hacia la logística, veía unas exenciones del transporte público, de ciertas personas como trabajadores de supermercados, porque había unos flujos que mantener para poder estar nosotros en nuestras casas, pero manteniendo unos abastecimientos mínimos. Entonces, en ese sentido, pues yo veía unos retos, que ahí es donde empecé a hablar con el profesor Cuartas, con el profesor Ciro Jaramillo, y veía cómo estos retos de la logística había que entenderlos desde esta mirada que ellos le dan a lo que es la movilidad, el transporte, a lo que es la ciudad y todas las variables que comentaba el profesor Ciro, a lo que era la vulnerabilidad que comentaba el profesor Daniel, y eso hacía que los retos para esa gestión de información, para poder hacer una gestión de flujos, pues fueran mucho más complejos y había que generar una propuesta que abordara eso. Entonces, cuando hablamos de abastecimientos locales, porque el proyecto se enmarca desde el punto de vista del impacto que generaría, sería en una localidad, y esa localidad puede ser cualquier tipo de municipio o otro tipo de localidades que ya de manera unas características asociadas a los dos elementos que hablaban en el objetivo 1 y 2 los profesores, y también unos elementos a delimitar ese flujo, ¿no? Por dónde se va a mover, entonces existiría una delimitación geográfica. El otro componente es entender que esos flujos de personas tienen una relación hacia la propagación. Entonces, a partir de que yo reduzca los movimientos de las personas, los desplazamientos de la persona, puedo hacer un aporte a la reducción de la propagación. Y se proponen 5 módulos en un sistema de información que usaría la información que se recolecta y que se analiza y se mide en los objetivos 1 y 2 para poder usar esa información para tomar decisiones más del ámbito logístico. Entonces, tenemos 5 módulos que es gestión de decisiones del gobernante, gestión de decisiones del ciudadano, gestión de donaciones, cadenas de suministros colaborativas y una que integra el punto de vista visual, que es la gestión hacia lo que es la visualización de la información. Entonces, pues entender que este sistema tiene uno de los propósitos y es, tenemos ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, que tienen por su estructura administrativa pública la capacidad de hacer desarrollos propios, y lo hemos visto a nivel nacional con los aplicativos Corona App, lo hemos visto en Bogotá con Gabo, o lo hemos visto en Cali Valle con Cali Valle Corona. Entonces, pero tenemos municipios pequeños a nivel del país que no tienen esta capacidad de hacer sus desarrollos propios y están haciendo la gestión de esta situación un poco de manera muy tradicional, muy manual, con tablas, bases de datos tipo Excel, lo cual pues dificulta la toma de decisiones. Entonces, el sistema obviamente debe de visualizar lo que producen los objetivos 1 y 2, que es una información que se debe de poder ver para poder trabajarla a nivel de toma de decisiones, pero también entendiendo que hay información que se recolecta por otros tipos de instituciones, como el Instituto Nacional de Salud, pero que una localidad más pequeña, un municipio más pequeño, por ejemplo el Valle del Cauca, pues no tiene esta posibilidad de generar estos informes como si lo tienen las ciudades más grandes. Entonces tenemos una herramienta de visualización para exponer el nivel de vulnerabilidad,
o información para el ciudadano o información para el gobernante de cara a tomar decisiones a partir de esta visualización de la información, de las métricas que tendríamos. Y eso sería la gestión de la información desde lo que es un enfoque logístico. Luego, yendo un poco más a precisión, se van a desarrollar algoritmos que nos permitan evaluar decisiones que desean tomar los líderes de esa localidad. Le hemos llamado sistema para la gestión de decisiones del gobernante, siendo ese gobernante un alcalde, siendo ese gobernante un gobernador, o pudiendo ser otro tipo de localidades donde exista esa persona que debe tomar decisiones como las que hemos vivido en estos días, que es un pico y cédula, o que las personas no pueden salir por su género o por su edad. Entonces, esas limitaciones que buscan que las personas no se movilicen o se movilicen ciertos días, pues tienen unos efectos, y hemos visto concentraciones de personas porque realmente no sabemos quién realmente saldría o no a partir de esa decisión. Entonces, incluir modelos, heurísticas, algoritmos que permitan testear esas decisiones y de alguna manera poder ver los efectos. Veíamos que al inicio de la cuarentena, pues aconsejaba movernos en transporte público, luego ahora en transporte principalmente particular y no público. Entonces, unos tipos de decisiones que tienen una relación a tomar información para poder tener los efectos que se desearían. Otro módulo donde se va a usar toda la información obtenida en todos los proyectos, en todo el proyecto, en todos sus objetivos, es el sistema de gestión de decisiones del ciudadano. El ciudadano debe estar informado y esa información se debe representar y se debe integrar de manera clara, de manera muy sencilla, para que realmente pueda usar este sistema de información y tomar decisiones. Uno de los módulos que van a ir aquí en este sistema, por ejemplo, la gestión de colas. Hemos visto con los anuncios, por ejemplo, que van a salir los supermercados, perdón, los centros comerciales a operar, está hablando de un 35%, y los centros comerciales deben controlar cuántas personas están, pero el problema no es el control que hay interno, muchas veces vemos el problema es fuera de los centros, fuera de esas infraestructuras que venden servicios, venden bienes, porque se hacen concentraciones de personas por fuera, las cuales no respetan las normas de bioseguridad, por lo cual las personas que sí quieren cuidarse y que sí quisieran hacer desplazamientos seguros, pues necesitan combinar sistemas de transportes a partir de lo que se pide en el objetivo 2, unos asociados a temas de dónde están ubicados esos centros de concentración a nivel de tiendas, supermercados, y poder conocer cuántas personas hay. Entonces estamos necesitando un sistema que nos permitiría conocer las personas que están en ciertos espacios y a partir de conocer a esas personas poder informar y que los otros ciudadanos que quieran desplazarse pues lo puedan hacer de manera mucho más segura con una información. Un tercer elemento es el sistema de gestión de donaciones, entendiendo que la vulnerabilidad está asociada a unos elementos, como lo comentaba el profesor Cuartas, de condiciones históricas, pero que bajo esta situación pues se vuelven mucho más críticas. Aquí este proceso lo lidera la profesora Vivian Chut, que nos va a permitir poder entender la situación por la que estamos pasando, en la cual hay unos donantes que quieren, digamos, contribuir un poco a la problemática, que tenemos unos casos positivos de COVID, donde esos casos no deberían salir de la casa, pero tienen que seguir consumiendo alimentos, y si viven solos, pues tienen un reto, y si son vulnerables, pues el reto es mucho más grande. Tenemos unos elementos asociados a que el gobierno establece unas ayudas, que establece unas decisiones a nivel presupuestal para ayudar a esas personas, pero debe priorizar a quién ayuda, debe decidir qué entrega, y esos elementos no son sencillos de lo que es la logística humanitaria. Entonces, poder articular el componente de seguridad alimentaria desde la perspectiva de que las personas que tienen un caso positivo, pero tienen un entorno que no los hace vulnerables, porque su familia está de alguna manera rodeándolos y los puede abastecer, pues tenemos una tranquilidad que esa persona no va a salir a la calle a conseguir alimentos. Si tenemos una persona que es vulnerable y vive sola y es un caso positivo, así quisiera quedarse en su casa, hay una probabilidad muy alta que salga de su casa para poder abastecerse. De alguna manera, poder controlar este componente de seguridad alimentaria bajo un sistema de gestión de donaciones nos permitiría ir consiguiendo los efectos que se quieren en el proyecto. Y por último, tenemos todo lo que es una adecuación o readaptación de las diferentes cadenas de suministro que tenemos en nuestra cotidianidad. ¿Y por qué? Tenemos empresas que eran constructoras o eran empresas de restaurantes,
cualquier tipo de sector económico en nuestro entorno ahora debe ser unos elementos que no usaba antes, guantes, tapabocas, alcohol, y eso ha hecho que se dificulte la gestión y la consecución de esos bienes para poder entrar a cumplir todos los requisitos de bioseguridad. En ese sentido, las cadenas se han readaptado y hemos encontrado, por un lado, empresas que no se dedicaban a esos bienes ni a producirlos ni a comercializarlos, pero teniendo en cuenta que quieren aportar a esta problemática, o dos, se reinventan con el propósito de poder mantener unas capacidades productivas y poder generar unos ingresos para la organización, unas empresas que entran a ofertar y unas empresas que no demandaban estos bienes que entran a demandar, y la sincronización de esta oferta y de esta demanda no ha sido sencilla, al punto que hemos visto escasez, que hemos visto que los mismos centros hospitalarios que sí conocían los proveedores no tienen cómo acceder a esto porque se agota la producción, y de alguna manera se debe de priorizar, de alguna manera se debe de garantizar que ciertas instalaciones, ciertas empresas puedan contar con este tipo de bienes para poder funcionar y no se vuelva una gestión libre donde la oferta y la demanda se regulen y la gente de alguna manera se pueda comunicar. Entonces, este sistema busca que exista cadenas de suministros colaborativas, que se comparte información que tenemos asociada a ofertar este tipo de productos de manera en un sistema transparente, que se sepa quién tiene los productos, ya sea productor o comerciante, quién los está demandando, y de esta forma, de manera facilitemos y agilicemos la consecución de los productos porque realmente los están necesitando para poder prestar servicios esenciales. Con este módulo, digamos de alguna manera, en esta primera etapa del proyecto que va hasta diciembre con la financiación del gobierno, cerramos lo que es Sigelo, siendo conscientes que Sigelo podría hacer muchas cosas más. El gobierno nos apoyó con un presupuesto para hacer lo que mostramos hasta la fecha, y es en el que estamos trabajando, con lo que creemos que podemos aportar a esta situación por la cual estamos atravesando. No sé si los profesores quieran decir algo para cerrar. No, estaría atento a las inquietudes o aportes que puedan hacer la audiencia y los asistentes. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Indudablemente es una propuesta muy interesante que integra diversos campos del conocimiento, de las prácticas, de las disciplinas. En este momento, entonces, abrimos las preguntas o comentarios de los asistentes a la actividad. Les pido entonces que usen el chat para hacer sus preguntas. Yo, mientras que la gente se anima y empieza a escribir, tengo un comentario frente al asunto de, o sea, además de la seguridad alimentaria, que por supuesto es fundamental para que la gente permanezca en su casa, hay otra necesidad, sobre todo en poblaciones informales y en poblaciones de muchísimas carencias, que es la necesidad de techo, la cual, por supuesto, no se puede suplir sino a partir de efectivo. Es el caso, por ejemplo, de los migrantes, es el caso inclusive de personas que trabajan en calle, es el caso de los trabajadores sexuales, hombres, mujeres transgénero, etcétera, que viven en cuartos y que tienen que pagar y que pagan día a día el cuarto, y cuando no se paga el cuarto al día, pues vas a la calle. Entonces, me pregunto si ustedes han contemplado rastrear, además de la seguridad alimentaria, esto que sería una necesidad básica, por supuesto, que es una necesidad básica, al menos de techo, sin mirar por las condiciones de estas viviendas, que sabemos que muchas veces son muy precarias. Es como la pregunta que quiero hacerles mientras que la gente se anima a escribir sus comentarios o preguntas. Bueno, con respecto a mi opinión, no sé los dos profes que opinen. Desde el punto de vista logístico, como tal, el componente vivienda no sería un bien o no sería un flujo que se pudiese incorporar desde lo que es la consecución. O sea, la diferencia de lo que es la seguridad alimentaria
es poder hacerle llegar alimentos a una persona. Entonces sí representa unos retos desde lo que concibe la logística, y es como un alimento que está concentrado en un supermercado, una plaza de abastecimiento, se establece y se configura en la red para que de manera segura le llegue a la persona que lo requiere, y de esta manera esta persona no salga y no se exponga en este contexto que podría generar un contagio. Pero en ese aspecto y en ese enfoque, lo que es la consecución de un techo o una vivienda no entraría dentro de un esquema logístico. Pero no sé si el profesor Van Daniel o el profesor Ciro quieran complementar algo. No entiendo su respuesta. O sea que ese puede ser un tema más del primer objetivo en términos de vulnerabilidad. Sí, profe, tiene más relación con el de vulnerabilidad. Aquí voy a ir leyendo las preguntas que hay en el chat. Rubén Zulu pregunta a Carlos, en términos generales, ¿cómo sería el acceso de la población al sistema de gestión logística? Sigelo, como sistema de información, va a tener digamos, una usabilidad web. No llegaremos al desarrollo de un aplicativo móvil, aunque el diseño de la web va a ser adaptable a dispositivos móviles, y para que en esta fase, que no es un despliegue privado, no es un despliegue empresarial, sino que es un proyecto de investigación financiado por el gobierno y ejecutado por una universidad, va a estar disponible mediante una página web en la cual ciudadanos van a poder entrar al sistema de información, y otro tipo de personas como un alcalde, en el caso que alguno de los alcaldes de un municipio pequeño que no tenga un sistema de información quisiera implementarlo, lo va a poder hacer. Entonces, esas van a ser digamos, los dos usuarios que podremos encontrar, en la cual, a partir de que algunos alcaldes lo quisieran implementar, más o menos en 2 meses tendríamos las primeras utilidades, los primeros sistemas o módulos, como hemos visto, ya terminados. Todos hasta más o menos al noviembre tendríamos todos los módulos totalmente terminados. Eso permitiría pues un despliegue, unos primeros despliegues como tal. Entonces va a estar en una página web alojado donde cada uno puede entrar y puede consultar. Sigilo, entre sus utilidades, tiene un chatbot, un robot que está configurado con inteligencia artificial a partir del lenguaje natural, con el que pretendemos que las personas puedan obtener información de manera más sencilla, no tengan que leerse todos los informes y navegar por toda la página, sino que la persona pueda entrar al chatbot y le pueda preguntar si hoy puede salir, si su cédula está autorizada hoy, cuántos casos hay en su ciudad, cuántos casos hay en su comuna, como comentaba el profesor Daniel, o barrio, de punto al nivel que lleguemos. Y esas son las utilidades que vamos a poder empezar a poner a disposición más o menos en un mes. Leo la otra pregunta de Diani Romo. Dice, en la parte del sistema de gestión, un momentico que me taparon las notificaciones del chat. En la parte del sistema de gestión de decisiones del ciudadano se considera el seguimiento y manejo de noticias o cadenas falsas. Esto porque es algo que últimamente influye en las reacciones y toma de decisiones en las personas. Y les manda un saludo. No, dentro de nuestro propósito es, mediante algoritmos de Machine Learning, poder hacer lecturas de las normas del gobierno y de esta manera entregar respuestas concretas hacia lo que es una pregunta que puede tener un ciudadano. Ya lo que se publique no lo hemos pensado, o sea, sería un poco más complicado porque sería navegar por todas las redes sociales para ver que la gente está informando. De pronto, más bien, se podría abordar desde lo que es la confianza en el sistema. Si la gente empieza a confiar en Sigelo, porque Sigelo da información veraz, pues sería una forma de informarse sin necesidad de comparar la información que da Sigelo con otra información, ¿no? Digamos, la tarea no sería desmentir lo que se está diciendo de manera incorrecta, sino decir lo que el gobierno está publicando o el Instituto Nacional de Salud está publicando, sino que es concentrarlo en un solo punto para que de pronto las personas no tengan que ir a muchas fuentes de información.
Ok, bueno, creo que la profesora Lidia Osorio nos escribe felicitaciones por la propuesta. ¿Podrían comentar cómo han planeado la articulación intersectorial y con los municipios vecinos a Cali? Bueno, yo no sé si el profesor Ciro o el profesor Daniel quieran comentar algo de lo que yo he comentado o de esta pregunta. Con relación a lo que pregunta la profesora Lida, digamos desde la perspectiva de los canales y mecanismos de movilidad de las personas en el ámbito de la zona urbana, efectivamente hemos establecido ya los contactos con las autoridades propias en términos de planificación, gestión y de alguna forma seguimiento de las características de movilización de los ciudadanos. En principio, el vínculo que tenemos en primer lugar y más fuerte ha sido con Metrocali, donde han manifestado una colaboración plena. Nos han facilitado todas las bases de datos necesarias para poder hacer los primeros escenarios de simulación, línea base y las fechas que son coyunturales después de las aperturas que se han dado gradualmente. En términos de movilidad, también tenemos un vínculo muy fuerte tanto con la Secretaría de Infraestructura como con la Secretaría de Movilidad para tener ese tipo de información y que nos permita a nosotros modelar lo que nos interese, que los insumos como clientes internos dentro del proyecto pues sea lo más efectivo posible. Quisiera resaltar algo y es que, como bien lo ha podido apreciar, la relación entre cada uno de los equipos de trabajo es muy difusa en términos de que todos estamos interactuando de manera general y los insumos de cada uno son, digamos, productos o output de otras fases metodológicas y eso hace que el grupo esté bastante compenetrado porque requerimos información permanente, continua y generada por todos los grupos, para todos nos es útil. En términos de las características de cobertura geográfica del proyecto, en principio el alcance, digamos, o delimitación es la zona geográfica desde el punto de vista urbano de la ciudad de Cali. No sé si Daniel y Carlos puedan ampliar un poco más en ese sentido. Bueno, entonces Bueno, voy más adelante. sí, no, solo comentar como le decía en una parte de la exposición, nuestro propósito con Sigelo es que sea un sistema de información que esté a disposición de aquellos municipios que lo requieran, que sientan que les puede ser útil, ya sea en el conjunto de todos sus módulos o en algunos de estos. Entonces, de alguna manera ya hemos ido, como el profesor Ciro comenta, teniendo reuniones con diferentes entes territoriales para que lo conozcan. Y por eso esos espacios son importantes, porque seguramente de pronto algún asistente tenga relación con alguno de estos municipios. El propósito de Sigelo desde la Universidad del Valle es poder aportar y sabiendo, conociendo la importancia de la información para tomar decisiones en este momento. Entonces, sí es un propósito que lo pudieran usar en los municipios cercanos y nos pudiéramos relacionar con estos municipios. Profe, aquí hay una pregunta de David May Rojas que dice que si se ha pensado en la implementación de una inteligencia artificial para monitorear esa gestión logística. Sí, o sea, los algoritmos que nosotros diseñamos dentro de los módulos de gestión logística, pues, la mayoría están basados en inteligencia artificial debido a la complejidad. Estamos hablando de redes dinámicas, las cuales nos cambian los nodos. Hace 2 días cerraron la galería de Santa Elena. Todo lo que una configuración de abastecimiento a partir de Santa Elena tuvo que reconfigurarse al día siguiente, lo que establece unos retos que desde el punto de vista algorítmico no se podrían resolver con otro tipo de técnica, sino que principalmente con inteligencia artificial. Entonces sí están contemplados. Bueno, hay una pregunta que se relaciona un poco con algunas que ya han hecho, pero tiene un tinte particular que dice, en términos prácticos, ¿se coordinará en una esfera integral de entidades y organizaciones o como un proyecto de enfoque netamente institucional y gubernamental? Pues la convocatoria de MinCiencias es una convocatoria donde el gobierno nacional financia estos proyectos y en ese sentido el enfoque que nosotros hemos ido, digamos, construyendo, como comentaba el profesor Sirio, o sea, una construcción de todos los profesores del proyecto, va asociado a integrar esas entidades y organizaciones. No lo hemos planteado algo diferente a
proyecto que le pueda servir a estas instituciones, principalmente públicas, porque son las que administran en estos momentos y toman decisiones, como lo hemos visto, alcaldes, gobernadores, presidentes. Entonces, en ese sentido, hemos descubierto, y no sé si me quiera comentar el profesor Ciro, el profesor Daniel, posibilidades que tener, por ejemplo, como para la Universidad del Valle. Nosotros en la universidad tenemos más de 30.000 estudiantes y presentamos algunos retos parecidos, y es en el caso de donaciones, hay que asignarle una donación, y esa donación, pues, de los 32.000, pues no tenemos 32.000 unidades a donar, pues siempre el número va a ser mucho menor a la población. Entonces, ¿a quién se le da esa donación? Y ahí podríamos ver la posibilidad de que otro tipo de entidades o instituciones lo puedan usar en ese sentido. Luego, hay unas posibilidades hacia los privados, y es porque son parte de la red. Por ejemplo, estamos en el módulo de gestión de decisiones del ciudadano, haciendo un módulo para lo que es el flujo de personas dentro de los centros comerciales. Entonces ahí los locales y los administradores de los centros comerciales tendrían una posibilidad de beneficiarse de Cigelo, pero no de administrarlo. No sé si hacia ese enfoque sí contempla, como comentaba el profesor Ciro, con Metrocali, o sea, empresas privadas que se beneficiarían del sistema, pero como tal, el enfoque de la gestión del mismo sería más de un tema gubernamental. No sé si el profesor Ciro o Daniel quieran comentar algo. Sí, quisiera comentar algo, y es que, por ejemplo, hay una iniciativa del gobierno local que para nosotros es muy importante establecer vínculos, y estamos en ese proceso, y es, por ejemplo, el pasaporte sanitario. Esta interacción entre la entidad del gobierno local con el proyecto, creo que generaría sinergias para parte y parte. Obtendríamos nosotros información valiosísima para poder hacer análisis en términos de usos del suelo, actividades y lugares de residencia de las personas. Y obviamente también el producto o el output que genera el proyecto también para la administración municipal sería valioso. Y ni qué hablar si pudiéramos, y hacia allá vamos, a interactuar con la Secretaría de Salud para poder apoyar básicamente de esta perspectiva las características en términos de epidemiología. Entonces, por eso el equipo es disciplinario, además de ingenieros, también tenemos profesionales que trabajan en esa área de la epidemiología, porque la perspectiva es fundamental en este proyecto. Bueno, hay una pregunta más aquí relativa a un asunto que le está preocupando cada vez a más personas, y es cuál es la visión del proyecto sobre la opinión del ciudadano sobre el registro de sus movimientos. Eso va de la mano de lo que mencionaba hace un instante. Por ejemplo, para nosotros sería muy importante que ese tipo de registros en donde podamos capturar información valiosa para el proyecto, que nos dé trazabilidad o soporte de los escenarios de modelación que queremos hacer, nos serán útiles. Sin embargo, comprendemos y sabemos las limitaciones que puedan existir por parte de la usabilidad que pueda tener el usuario en términos de su privacidad, y eso pues nos lleva a básicamente establecer este tipo de enlaces para que podamos de alguna forma obtener un balance en términos de información anonimizada que nos permita a nosotros plantear ese tipo de escenarios. Ya hay otro tipo de estrategias que Carlos de pronto mencionó hace un rato, y es de pronto capturar información que voluntariamente las personas lo quisieran hacer, pero de lo contrario creo que no entraríamos en esa trayectoria. Gracias, Sí, profe. Después, adelante, sí. sí, no, para comentarlo al profesor Ciro, y nosotros, este sistema no, como todos los sistemas de información, se basa en que las personas estén motivadas a usarlo porque le proporciona información. Entonces es una colaboración. La persona entrega información y para que el sistema devuelva información al resto de usuarios. Eso es un poco lo que hacemos con Google Maps o lo que hacemos con Waze al activar y poder darle información del tráfico a la ciudad. Entonces, en ese sentido, es un poco la lógica de estos sistemas, en el cual hay una colaboración de todos los usuarios en entregar información para poder obtener información. Bueno, profesor, aquí hay un comentario, pregunta de Sandra Isabel Martínez, que dice: creo que redes sociales lamentablemente no han ayudado mucho para una sana información. Considero que han generado un pánico con comentarios de teorías conspirativas, pues esto no está permitiendo que la gente tenga confianza y seguridad en las visitas domiciliarias por parte de las IPS, en atención para pruebas de laboratorio y visitas médicas. Mi pregunta es:
cómo hacer o generar algo que permita salirle al paso a esta situación. Y la otra pregunta, ¿cómo hacer para esta implementación o articulación del sigelo en municipios vecinos cercanos a Cali como Yumbo, Palmira, Jamundí, que somos corredores viales para otras ciudades desde Cali? Pues yo responderé la primera pregunta, no sé si el profesor me puede ayudar con la segunda. Sí. Y en el componente de la primera parte digamos, no abordamos lo que es el pánico como tal, como lo comenta la persona, asociado a la confianza y las visitas domiciliarias. O sea, nosotros dentro de estos módulos actualmente no estamos generando o integrando el componente sanitario desde ese servicio que tal que las visitas como para los domicilios. Con relación a lo que mencionan de los municipios vecinos, si bien es cierto, el estudio se circunscribe fundamentalmente al área urbana de la ciudad de Cali, es apenas lógico pensar que en términos de uso del suelo y la oferta de oportunidades que tiene la ciudad con relación a su área metropolitana funcional, pues llevaría a que en algún momento tendremos que establecer ese tipo de relación con los corredores de conectividad entre los municipios satélite con relación al núcleo que es la ciudad de Cali. Ahí lo que tendríamos es básicamente que trabajar con información mucho más aglomerada desde el origen, es decir, desde las ciudades vecinas, con relación a los usos del suelo previstos en la ciudad de Cali. Pero obviamente deben tenerse en consideración ese tipo de elementos. Bueno, Ángela María Imuez les pregunta qué herramientas les permitieron identificar dónde se ubican las personas, o sea, la mayor concentración de ellas. Bueno, digamos, ahí yo podría aportar un poco y es la información en términos de densidad poblacional la vamos a tomar a partir de datos de Censo DANE en la escala de manzana. Pero si la pregunta es un poco si de alguna manera vamos a tomar información sobre las densidades que están pasando a través de plataformas plataformas de celular o contactos que se pueden dar con el celular. Por el momento, digamos, no tenemos acceso a esa información y no es que las personas de alguna manera deban registrarse, captar ubicación para intentar ver densidades de ese tipo, como en esa característica. No sé si la persona se refiere un poco a los mapas iniciales que presentaron, donde ustedes muestran ya unas concentraciones de personas, o por ejemplo para el empleo, o sí, tal vez, porque la pregunta es en pasado, ¿qué herramientas les permitieron identificar dónde se ubican las personas, la mayor concentración de ellas? Sí, digamos, eso tiene que ver con información que ya está levantada para la ciudad y entonces el ejercicio pasa por empezar a construir bases de datos espaciales que permitan tener distintos tipos de indicadores y distintos tipos de mediciones que se han hecho, digamos, en el tiempo reciente para la ciudad de Cali. Digamos, un asunto que va a ayudar bastante es que tuvimos el censo apenas hace 2 años con todas las limitaciones que sus resultados tuvieron, pero tenemos los datos del censo para la ciudad y digamos, eso va a permitir tener información en una escala espacial de alta resolución como es la manzana o los sectores censales, que digamos hace 10 años era casi que imposible pensar que tuviéramos ese tipo de información y ese tipo de datos con ese nivel de resolución espacial. Otra cosa importante, Daniel, es que de alguna forma aquí se relaciona el acervo de trabajo que han tenido los grupos de investigación, tanto el de Daniel como el de Carlos y el nuestro, en donde hemos desarrollado muchos proyectos, no solo de investigación, sino de extensión hacia las entidades territoriales, particularmente en el área de la ciudad de Cali. Entonces eso nos lleva a tener información como la que mostramos hace un rato, que si bien es cierto, tiene una historia de 2, 3 años, nos permite a través de métodos estadísticos establecer estimaciones, pero tenemos comportamientos, tenemos tendencias de cómo se mueve la ciudad
Y eso obviamente es un elemento importante para poder establecer esos escenarios que hemos mencionado. Gracias, profesores. Bueno, por aquí Javier Padilla los saluda a todos y les pregunta, hace una primera pregunta para el profesor Daniel y el profesor Ciro. Dice, esta pandemia tiene un alto impacto sobre grupos de población, ejemplo, mayores de 60 años, menores de 5. ¿Cómo es el comportamiento de la tasa de incidencia en las comunas, dado que este indicador nos permite conocer el riesgo? Y hay una segunda pregunta para el profesor Ciro específicamente que dice cómo se comporta la pandemia en términos de movilidad, cómo se presentó esos movimientos de los contagios. Gracias. Ok, digamos, yo quiero iniciar respondiendo mandando un fuerte saludo y un abrazo para Javier, compañero de estudios de geografía hace algunos años y bueno, metidos en este asunto de la geografía de la salud, él también por los lados de Bogotá. Entonces, un fuerte abrazo, mi hermano. Y digamos, el comportamiento en términos de tasas por grupos etarios, por el momento tenemos tasas generales a nivel de la ciudad con un comportamiento a concentrarse en el centro oriente de la ciudad para toda la población, digamos, con unas tasas más altas en estas comunas de la ciudad. Y los esfuerzos y un poco lo que he ido aprendiéndole a la profe Lida durante este tiempo es que para efectos del seguimiento y la vigilancia del comportamiento del COVID en la ciudad, las tasas, digamos, no se vuelven tan relevantes como empezar a tratar de identificar y seguir cómo se está moviendo la epidemia a través de los probables y los confirmados, y en esa relación probables confirmados, más que, digamos, a partir de las tasas para mirar riesgos, ¿cierto? En otros eventos serían muy importantes, pero en este, digamos, a partir de la vigilancia, digamos, adquiere más relevancia esa relación probables confirmados, y digamos, así venimos haciéndolo. Y lo otro que quería decir es que esa población con un mayor riesgo sí va a adquirir mucha importancia en el análisis y en la construcción del índice de vulnerabilidad, ¿cierto? A partir de la identificación de estos tipos de poblaciones se van a incluir esos tipos de población. Y si ustedes ven el índice de vulnerabilidad que sacó el DANE para todo el país, es un índice de vulnerabilidad altamente afectado por esa población mayor de 60 años y también por las comorbilidades, ¿no? Y presenta una distribución donde probablemente las mayores cantidades de comorbilidades y de personas mayores se concentran en un eje longitudinal muy marcado alrededor de la calle Quinta, marcando esas zonas como más vulnerables. Y lo que nos ha mostrado el comportamiento del COVID en la ciudad es que precisamente en ese eje longitudinal es donde menos tenemos y estamos teniendo una fuerte concentración de la ocurrencia de COVID, tanto en fallecidos como en confirmados, como probables del centro, digamos una concentración del centro hacia el oriente de la ciudad. Dejo ahí para que el profe Ciro conteste las. Muchas gracias, Daniel. También me uno al saludo para Javier. Es un colega muy apreciado de mi parte. Ha participado con nosotros en muchos proyectos. Espero que te encuentres bien en unión a tu familia. Y gracias por la pregunta. Digamos que nosotros en principio, Javier, hemos planteado el análisis en términos de accesibilidad desde el punto de vista potencial, es decir, las características de los ciudadanos, las características de los lugares de contagio, probablemente serían unos elementos emergentes, pero nos interesaba más desde en un principio de identificar orígenes y destinos para esa pendularidad de viajes de las personas. Sin embargo, en la medida que nosotros podamos acceder a, así sea de manera de conglomerados, más información en términos de pacientes o valores confirmados en términos de la enfermedad,
podemos establecer ese tipo de correlaciones, ya sea espaciales o estadísticas, y podemos establecer esas relaciones empíricamente con relación a lo que ha mencionado Daniel anteriormente, en la zona centro-oriental y que el eje longitudinal norte-sur. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho nosotros, simplemente es una hipótesis, hemos encontrado de que las necesidades sociales de transporte, ojo, no demandas satisfechas, sino necesidades sociales de transporte, se ubican precisamente en esa zona que ha mencionado, por ejemplo, Daniel. Y el longitudinal norte-sur, que está caracterizado por las troncales y porque hay un flujo importante, las necesidades sociales en esas zonas pues no son tan importantes. Simplemente como para un abrebocas, que eso habrá obviamente que verificarlo más adelante con los datos, pero empiezan a uno a percibir ciertas tendencias o características del comportamiento tanto de la enfermedad como las características de la accesibilidad. Gracias, profesores. Aquí Rubén Zulu nos pregunta, en Cali se destinó una atención especial a unas áreas y barrios con mayor cantidad de contagios y que por sus formas propias y dinámicas se localizaba en zonas de peligro. ¿Este sistema tiene un tratamiento equivalente? ¿Algo así como un enfoque particular de emergencia o alternativo? Bueno, por lo que corresponde a lo que son decisiones, sí estamos enfocados en unos componentes que lo han explicado los profesores, y son esos puntos de propagación, esos, digamos, escenarios donde hay un mayor riesgo, donde la población es más vulnerable, y a partir de allí tengamos que tener más decisiones mucho más focalizadas. En ese sentido, desde el componente logístico, nos centraríamos en aquellos nodos, por así llamarlo, de una red donde se requiere tomar decisiones mucho más rápido o otro tipo de decisión. No sé qué complementan los colegas. Bueno, entonces la profesora María Fernanda Tovar los felicita, excelente proyecto, dice, entiendo que el proyecto puede implementarse para municipios pequeños. ¿Qué limitaciones podrían tener estos territorios altamente rurales? Yo digamos, ahí quiero aportar, y digamos, ese es un gran reto que tiene el proyecto, y digamos, ha sido parte de nuestras discusiones y de cómo uno podría pensar y construir o diseñar ciertos sistemas o un sistema de seguimiento de este tipo, y yo lo llamo que fuera análogo. Y cuando digo análogo es que no dependa mucho de plataformas tecnológicas, sino que uno pudiera dar cuenta de la información que hay disponible en el país, una relación rápida y, digamos, dejar definidos una especie de guía de procesos que pudieran ser implementados en municipios que son la mayoría del país, pero que no tienen el músculo para desarrollar o implementar ciertas plataformas como lo pueden tener las ciudades grandes o las ciudades intermedias. Entonces, valdría, y ese es un reto que por lo menos vale la pena reflexionar y pensar, y es cómo uno deja montados ciertos procesos y ciertas guías que puedan ayudar y contribuir a este tipo de municipios. El otro asunto pasa por construir y pensar alternativas que sean de libre distribución, uso y difusión. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Profesor Javier Padilla les pone en el chat un saludo muy especial, un abrazo fraterno, muy pertinente sus respuestas. El análisis del índice de vulnerabilidad de esos movimientos, muy interesante. Felicitaciones también para el profesor Arango. Bueno, no tengo más preguntas en este momento en el chat, entonces creo que vamos a cerrar la actividad. Antes de cerrarla, me permito contarles o informarles a los que no han visto todavía que nuestra próxima sesión de Escuela Abierta,
que además es la última sesión de este semestre. Se llama El aislamiento por COVID-19, la salud mental y el suicidio. Van a hacer reflexiones a partir del estudio de factores de riesgo y exploración genética del suicidio en el eje cafetero y centro y norte del Valle del Cauca. Es un proyecto financiado por Colciencias y tenemos como invitados a dos profesores que trabajan muy estrechamente en este proyecto. El doctor Jairo Franco, que es especialista en psiquiatría de la Universidad de Caldas y el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y además al profesor Carlos Andrés Fandiño, profesor de nuestra Escuela de Salud Pública, PhD en Ciencias de la Salud del Instituto Karolinska, magíster en epidemiología de la universidad, médico cirujano también de la universidad y docente de la Escuela de Salud Pública. El profesor además es integrante del Instituto CISALVA. Entonces les invitamos a esta última sesión de semestre en 8 días. De nuevo agradecer y felicitar a los profesores Cuartas, al profesor Ciro y al profesor Arango por esta excelente presentación. De verdad nos deja muy motivados a conocer los resultados. Esperamos poder invitarlos, por supuesto, más adelante a que la comunidad de nuestra escuela conozca estos resultados, porque nos muestran primero la posibilidad y potencialidad que tiene el pensarse conjuntamente proyectos de investigación y proyectos de este tipo que contribuyen definitivamente a generar soluciones para momentos como este. Entonces, quiero de nuevo felicitarlos, agradecerles por dedicar su tiempo y compartir, y dejarles desde ahora la invitación para que nos cuenten más adelante cómo les va en este proyecto. Si quieren un avance parcial o si no, la presentación final, pero quedamos expectantes de los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por aquí la gente está diciendo que muchas gracias, que por importante proyecto para nuestros turnos, generando soluciones en este momento tan difícil. Listo. Entonces, nos despedimos. No sé si ustedes quieren despedirse al público y ya, nos vamos. Muchas gracias, Constanza. Muy amable a la Escuela de Salud Pública por la invitación y a los asistentes. Muy amables y siempre a la orden. Ok. De mi parte igual, muchísimas gracias a la profesora Constanza y efectivamente, en la medida que tengamos resultados, con todo el gusto podérselos presentar a ustedes en este espacio, y pues invitarlos en que cuando el proyecto esté ya disponible con sus primeras funciones, que entren a la página, que conozcan el proyecto y que se hagan usuarios de él para que empecemos a ver la potencialidad que pueda tener para la ciudad. De mi parte, gracias a todos y nada, gracias a los profes Ciro y al profe Carlos por, digamos, por aceptar la invitación desde la Escuela de Salud Pública, y bueno, yo que soy de la casa, muchas gracias a todos. Sí, y a la profe María Fernanda Tobar por haber tenido la idea de invitarlos. Muchas gracias, Mafer. Bueno, hasta luego, entonces.